Buenos días a todos, bienvenidos al podcast El Gato Egipcio. Mi nombre es Rey Flores y aquí hablaremos sobre el tema del Antiguo Egipto, donde abarcaremos los temas de cultura, gastronomía, religión, geografía y habrá uno que otro dato interesante. También tendremos invitados especiales que nos ayudarán a comprender el tema del Antiguo Egipto. Les presento a la geóloga Emma Martínez. Hola. A la historiadora Claudia López. Hola, hola. A la teóloga María Llanes. Hola. Y a la licenciada en gastronomía Ami Valenzuela. Hola. Geóloga Emma Martínez, ¿podría contarnos un poco sobre el tema, por favor? Sí, con mucho gusto. La geografía del Antiguo Egipto es muy significativa e influyó mucho en su cultura. Egipto está situado en el nordeste de África y está muy aislado de otros países por su situación geográfica. Sus límites son, por el este, el desierto de Libia, por el este, el desierto de Arabia, por el norte, el mar Mediterráneo y por el sur, el macizo de Utopía y el desierto de Nubia. Ese medio natural circundantemente limita los contactos con el exterior, permitiendo que una cultura original se desarrollara sin apenas influencias. Qué interesante, gracias geóloga por explicarnos sobre la geografía del Antiguo Egipto. ¿Sabían que los gatos eran sagrados en el Antiguo Egipto? Ahora iremos a unas pausas comerciales aquí, así que no te cambien. La historiadora Claudia hablará sobre la cultura de Egipto. Cámbiale sabor al día con el nuevo té Fresca que Industrializadora del Campo trae para ti en sus sabores frambuesa, limón y melocotón. Consíguelo en tu tienda más cercana. En las mañanas y por las tardes te hemos acompañado por más de 2 décadas porque sabemos que te mereces un pan más natural, más nutritivo y más sabroso. Protege a tu familia. No esperes hasta el último momento y ordena tu shelter hoy. Llámanos al 405-421-1343 o visítanos en el 6008 Sur Douglas Avenue. Be safe, be smart. Encuentre un lugar único y agradable en la calle principal Salida a Varillas. Restaurante El Faro. Lugar perfecto para celebrar en un ambiente cálido y agradable. Regresamos. Ahora la historiadora Claudia López nos hablará sobre la cultura de Egipto. El Antiguo Egipto fue una de las más esplendorosas civilizaciones de la antigüedad, que se asentó en el valle y en la delta del río Nilo, y que según las épocas extendió su influencia desde la antigua Mesopotamia hasta la cuarta catarata del Nilo. Administrativamente Egipto se dividió en nomos, espos y gespos, que no eran sino provincias que poseían sus propias capitales donde se rendía culto a uno o a varios dioses. El número de estos nomos estaban en torno a 40, variando según las épocas y las fuentes. La tierra de los faraones fue también el país de las dos tierras o de las dos orillas, de modo que geográficamente se divide el Bajo Egipto al norte, en la zona del delta del Nilo con amplias y fértiles llanuras, y el Alto Egipto al sur, en el valle del Nilo, una estrecha franja junto a la orilla del río, rodeada por desiertos. En el punto donde ambas zonas se unían, se situó una de las grandes capitales, la ciudad de Memphis, junto al actual El Cairo. Al oeste del desierto, al este el Mar Rojo, al sur Nubia y en el norte los imperios del Próximo Oriente, esas eran las fronteras de Egipto. La historia del Antiguo Egipto como nación comienza con la unificación de las ciudades que asentaban junto al Nilo, en torno a 3200 a.C., y perduró hasta que el Imperio Romano terminó definitivamente con la identidad de Egipto. Egipto conservó prácticamente inalterable su cultura siglos tras siglos, y pese a haber sido dominada por potencias extranjeras en varias ocasiones. Sin embargo, cuando en 535 después de Cristo se prohibió el culto a la diosa Isis en Fides, Egipto ya prácticamente había perdido toda su antigua cultura. Cronológicamente, la historia del Antiguo Egipto se puede dividir en periodo predinástico, periodo prodinástico y periodo arcaico. Se trata de las épocas más desconocidas durante este periodo. La población egipcia se aglutinó en numerosas ciudades como Saisis, Buto o Letopolis, produciendo la aparición de los primeros reinos egipcios, el Alto y el Bajo Egipto, y su posterior unificación y la creación de la estructura de Estado que perduró durante casi toda la historia de Egipto antiguo. El primer faraón fue Narmes o Menes. Imperio Antiguo entre 2700 a.C. y 2250 a.C. Es la época de la consolidación del Estado y el momento en el que se construyeron las grandes pirámides. Destacan las pirámides Khoster,
Kekop, Kefren y Miseringa. Primer periodo intermedio, entre 2250 a.C. y 2050 a.C. Es un periodo de crisis en el que el poder del faraón se debilitó y toman protagonismo líderes locales, dando lugar a divisiones internas. Imperio Medio, entre 2050 a.C. y 1800 a.C. regresa a la centralidad, la unidad y el poder de un faraón. El segundo periodo intermedio, entre 1800 a.C. y 1550 a.C. Los Hicsos dominaron gran parte de Egipto, aprovechando las divisiones internas y la falta de un faraón único y poderoso. Importaron el caballo, el carro de combate a Egipto, siendo su utilización en la invasión de un factor clave para su éxito. Imperio Nuevo, entre 1550 a.C. y 1070 a.C. Egipto se reunifica y fortalece. Es la época de faraones como Ramsés II, o Tutankamón o Nefertiti. Tercer periodo intermedio, periodo tardío, periodo helenístico, entre 1070 a.C. y 30 a.C. De nuevo, las divisiones internas debilitaron Egipto, que sufrió la invasión asiria y la invasión a persa y las conquistas por parte de Alejandro Magno. Periodo romano, entre 30 a.C. y 640 después de Cristo. Egipto se convirtió en una provincia romana y terminó por difundirse en su identidad. Durante la Edad Media ya nadie fue capaz de leer la escritura jeroglífica y su historia permaneció en el olvido, hasta que Champollion logró descifrarlo. Ritos funerarios antiguo de Egipto. Dentro de las costumbres funerarias del antiguo Egipto, los antiguos egipcios seguían con la elaboración de series de rituales, enterramientos, que consideraban necesarios para asegurarse la inmortalidad tras la muerte. Estos ritos y protocolos incluían la momificación, la pronunciación de hechizos mágicos y la inclusión de objetos muy específicos en las tumbas, que pensaban que serían necesarias en la otra vida. Las costumbres mortuorias utilizadas por los antiguos egipcios evolucionaron a lo largo de los años, descartándose las más antiguas y adquiriendo algunas nuevas, pero la mayoría de los elementos importantes del proceso persistieron. Aunque los detalles específicos cambiaron con el tiempo, la preparación del cuerpo, los rituales mágicos empleados y los objetos depositados en las tumbas eran las partes esenciales de un funeral egipcio apropiado. Tras preparar la momia, era necesario que un sacerdote, simbólicamente, el ritual de la apertura de la boca, era dirigido por un sacerdote que pronunciaba un hechizo y tocaba la momia o al sarcófago con un azuel de cofre o piedra. Esta ceremonia servía para asegurarse de que la momia pudiera hablar y respirar en la otra vida. Del mismo modo, el sacerdote podía recitar hechizos para reanimar los brazos, las piernas y las otras partes del cuerpo de la momia. Además, el ritual de la apertura de la boca, a muchas momias se les enterraba junto a algún tipo de literatura funeraria para que llevaran a la otra vida. La mayoría de estas literaturas consistían en una lista de hechizos o instrucciones para navegar hacia la otra vida. Durante el Antiguo Imperio, solo el faraón tenía acceso a estos materiales, al que los expertos se refieren como los textos de las pirámides, textos que ayudaban al faraón en la otra vida. El faraón Funis fue el primero en usar esta colección de hechizos, ya que parecen grabados en las paredes de su pirámide y en las de algunos de sus sucesores. Interesante, Claudia. Gracias por aportarnos un poco sobre la cultura. Ahora iremos a una pausa comercial, así que no le cambien. La teóloga María Llanes nos hablará un poco sobre la religión del Antiguo Egipto. Tiendas Extra Nueva Imagen. Siempre encontrarás una tienda extra cerca de ti. Restaurantes El Toro, donde se sabe disfrutar el típico sabor de los auténticos platillos mexicanos, con nuestro estilo único e incomparable. Visítanos y deleítate con una mojarra frita, fajitas molcajete, camarones a la diabla. Tigo Star trae para ti toda la Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018, con 20 partidos que no podrás ver con otro cable operador. Y por primera vez en Guatemala, Tigo Sport te trae para ti todos los partidos en HD. Regresamos. Ahora la teóloga María Llanes nos hablará sobre el Antiguo Egipto. La religión del Antiguo Egipto era un complejo sistema de creencias que formaban parte integral de la sociedad egipcia antigua. Se centraba en la interacción de los egipcios con varias deidades, quienes se creían el control de las fuerzas y elementos de la naturaleza. La religión egipcia era de la naturaleza politeísta, es decir, creían en varios dioses y diosas. Las divinidades tenían una apariencia mitad humana y mitad animal. Las prácticas de la religión egipcia eran esfuerzos para proveer a los dioses y ganar su favor. Las prácticas formal y religiosas se centró en el faraón, rey de Egipcio, quien se creía que poseía un poder divino por virtud de su posición.
Este era considerado como la encargada encarnación del dios Horus, y estaba obligado a sostener a los dioses a través de rituales y ofrendas para que mantuvieran el orden universal. Los individuos podían interactuar con varios dioses para sus propios propósitos, apelando por su ayuda a través de rezos o hacerles actuar a través de la magia negra. Estas prácticas eran distintas, pero cercanamente relacionadas con los rituales e interacciones formales. La tradición popular religiosa creció de manera prominente en el curso de la historia egipcia mientras el estatus del faraón declinaba. Los egipcios realizaron grandes esfuerzos para asegurar la supervivencia del alma después de la muerte, proveyendo tumbas, ajuares y ofrendas para preservar los cuerpos y espíritus de los fallecidos. Los dioses egipcios tenían interrelaciones complejas que en parte reflejaba la interacción de las fuerzas que representaban. Gracias, teóloga María Llanes, por aportarnos esa grandiosa información sobre la religión del Antiguo Egipto. ¿Sabían que los antiguos egipcios creían que los hombres también pasaban por un ciclo de menstruación? Esto ocurría porque al tomar agua del río Nilo, les entraba una bacteria que los hacía sangrar por su miembro masculino, y esto los enfermaba y los acortaba su duración de vida. Qué interesante, ¿verdad? Ahora pasemos con nuestra última invitada del día de hoy, y no por eso menos importante, la licenciada en Gastronomía Amy Valenzuela. Los alimentos básicos eran el pan y la cerveza elaboradas con cebada. Se han descubierto una veintena de tipos de pan de diferentes formas y composiciones. El régimen alimenticio egipcio se completa con pescado y carne. La carne y el pescado eran generalmente asados o secados y conservados al salazón. El ajo y la cebolla junto a las legumbres tales como el garbanzo, las hadas, los guisantes y las lentejas, sin olvidar las verduras como el col, el pepino, la lechuga, el puerro o rábanos, y las plantas acuáticas, las orillas del río. Lotos, papiros eran los alimentos más comunes. El vino estaba reservado a los ricos, era una bebida de lujo en Egipto. La cerveza fue durante mucho tiempo la bebida nacional, barata y abundante. Se bebía en todo el país, ya que les gustaba a todos los ciudadanos, tanto como al faraón, como al campesino o al artesano. Gracias por esa excelente información, licenciada en Gastronomía Amy. Con esto terminaríamos el programa del día de hoy, así que les agradezco que estén atentos al radio El Gato Egipcio.